Vamos a ver. Pero quiero asegurarme que salga esto. Ahí está. Bien, pues, entonces, en este capítulo yo decidí darle un poquito más de tiempo porque realmente es un capítulo en el que hay que detenerse, pues, bastante para ver cada tema. Ok, entonces, miren, comenzamos, esto es física moderna, ¿de acuerdo? Ya es un poquito diferente, ¿verdad? A lo que venían viendo, pero solo les aviso que, en mi opinión, pues es bastante importante, hay que poner bastante atención, ¿verdad? Más para las personas que decidan por ahí especializarse, ¿verdad? En la rama, de, digamos, de radioterapia o ¿verdad? Algo que tenga que ver con reactividad. Bien, entonces comenzamos, ¿verdad? Viendo algo de teoría sobre la estructura nuclear y la fuerza nuclear, pero voy a adelantar un poquito esta teoría, porque aquí hay, no quiero quedar aquí, ¿verdad? Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a ir aquí, la fuerza nuclear. Ok, hasta ahorita ustedes habían visto, vamos a ver qué tipo de fuerza, estudiada fuerza eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces recordemos que estamos en un tema, de hecho vimos que el título dice núcleo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver cómo las fuerzas que hacen que el núcleo no se desmorone, ¿de acuerdo? Que se mantenga con todas sus partículas. Entonces veamos. Dice que la fuerza en el núcleo ciertamente incluye la fuerza gravitacional atractiva entre nucleones. Aquí ya se adelanta un poquito. Nucleones son, ¿verdad? Los neutrones y protones. A eso le llamamos nucleones. Dice, pero esta fuerza gravitacional es despreciable en comparación con la fuerza eléctrica repulsiva entre los protones. Y aquí empieza el asunto, ¿verdad? Evidentemente, nosotros sabemos que las cargas del mismo signo, ¿sí? Se repelen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo evitar que eso suceda, verdad? Porque si se van a empezar a repeler las cargas del mismo signo, entonces el núcleo no existiría, ¿ok? Entonces dice acá que al tomar en cuenta estas tres fuerzas, el núcleo debería desmoronarse, lo que les mencioné hace poco. Ahora, sin embargo, los núcleos de muchos átomos son estables, ¿ok? Más adelante vamos a estudiar los inestables, ¿verdad? Pero ahorita pues tenemos que saber a qué se refiere la fuerza nuclear. Entonces, al ser estables, evidentemente debe existir una fuerza que pueda, que sea atractiva entre nucleones, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí, que supere la repulsión eléctrica y mantenga unido al núcleo. Ok, esta fuerza atractiva, precisamente es la fuerza nuclear, ¿sí? ¿Cuáles son las características de esta fuerza? O sea, esta fuerza es enormemente atractiva, como dice acá, y esto es importante, mucho más grande en magnitud que la fuerza electrostática y gravitacional entre nucleones. ¿De acuerdo? O sea, la fuerza nuclear es mucho mayor, ¿verdad? Que la fuerza eléctrica, la fuerza electrostática y la fuerza gravitacional. Entre nucleones, evidentemente. Esto también es importante, que es de muy corto alcance. ¿Okay? Esto significa que un nucleón, dice, solo interactúa con sus vecinos más cercanos a través de distancias del orden de 10 a la menos 15 metros. ¿De acuerdo? O sea, no necesita ser una fuerza de largo alcance, porque realmente lo que ella trata es de evitar que los nucleones se separen. ¿De acuerdo? Entonces, es de corto alcance, ¿sí? Como dice acá, miren, son distancias del orden de 10 a la menos 15. Son distancias bien pequeñitas. Y por último, la fuerza nuclear es independiente de la carga eléctrica. Y esto es lo interesante, pues, porque es independiente. Simplemente bueno, se comporta como una fuerza altamente atractiva. Entonces aquí ella no le importa que sean dos protones, no le importa que sean dos neutrones,
Y evidentemente, pues, esto nos convendría protón y neutrón porque se mantendrían juntos, pero igual, pues, a la fuerza nuclear no le importa ninguno de los signos. Signos de carga. Esto es en cuanto a fuerza nuclear, que necesitan saber, ¿verdad? De un inicio, qué es lo que mantiene ese núcleo, bueno, que existe un núcleo, ¿verdad? Que no se desmorone, ¿verdad? O sea, para que haya un núcleo estable. ¿Y qué más? Pues dice aquí que los protones cercanos se repelen eléctricamente entre ellos, pero se atraen mutuamente por la fuerza nuclear, ¿de acuerdo? Y bueno, la fuerza nuclear es mayor, entonces como dice aquí, tiene la ganadora de la batalla. Y al no tener carga eléctrica, los neutrones solo atraen protones y neutrones cercanos. Bueno, esto es, vamos a ver. Interesante, los neutrones solo atraen protones y neutrones cercanos, porque recordemos que no tienen carga eléctrica. Ok, pasamos a un tema donde pues creo que es conocido. Al final, esto no lo van a ver hasta ahorita, creo que lo han tratado ya desde secundaria o cualquier otra clase, creo que en química tiene que ver todas estas cosas, si no me equivoco. Bien, notación nuclear, ¿verdad? Se comienza explicando qué se refiere cada uno de los subíndices y superíndices de el elemento en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la imagen, si se fijan, tenemos el elemento X, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte superior tenemos A, y A significa, bueno, perdón, vamos a empezar por lo de abajo. En la parte inferior derecha tenemos N, que es el número de neutrones, y tenemos en la parte izquierda inferior, tenemos el número atómico o lo que representa el número de protones. ¿De acuerdo? O sea, en la tabla periódica generalmente ustedes van a ver siempre el número atómico y no sale el número de neutrones, pero hay una forma sencilla de encontrarlo. ¿Por qué sale el número de protones o el número atómico? Bueno, porque recordemos que recordemos digo yo porque asumo que estos temas son pues ya estudiados, recordemos que esto es como el apellido del elemento, ¿de acuerdo? O sea, este es un número fijo. Sí puede haber el mismo elemento con números diferentes de neutrones, pero el número de protones debe ser el mismo, ¿sí? Al cambiar el número de protones, pues cambia el tipo de elemento. Y por último, tenemos aquí en la parte superior A, que es el número de masa. Y simplemente es la suma de los protones más los neutrones. Entonces, teniendo el número de masa, que también aparece en los elementos, teniendo el número de masa y el número de protones, despejamos y podemos encontrar el número de neutrones. ¿De acuerdo? Vamos a ver, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De cómo puede aparecer, digamos, escrito el carbono, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien acá, son isótopos del carbono, ¿verdad? Pero, vamos a ver, puede escribirse de esta forma. Bueno, este es el mismo isótopo, perdón. Perdón, este es solo el componente, lo siento. Más adelante vamos a ver isótopos. Ok, entonces puede escribirse de esta forma, ¿verdad? Con el número de protones y el número de masa, es lo importante. O bien pueden dejarlo solo con el número de masa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo busco el número atómico del carbono y me tiene que dar 6. ¿De acuerdo? O sea, ese es como por ejemplo les decía, el apellido del elemento, ¿verdad? No va, el número atómico no tiene que variar. Vamos a ver. ¿Qué más aquí?
Vamos a ver, el número de protones en el núcleo de un átomo determina la especie del átomo. Bueno, lo que dijimos hace poco. Dice, los electrones pueden removerse de o agregarse a un átomo para formar un ion, pero esto no cambia la especie del átomo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un átomo de nitrógeno con un electrón removido, aquí tenemos, mire, tiene más, electrón removido, todavía es nitrógeno, un ion nitrógeno. Es el número de protones en lugar del número de electrones el que determina la especie del átomo. Bueno, eso es para tenerlo totalmente claro, ¿verdad? Que quien determina el tipo de átomo, el elemento, es el número de protones. Mira, cuando dice especie del átomo, ¿a qué se refiere? Que es el mismo elemento, ¿de acuerdo? O sea, recordemos que es que bueno, el tema de isótopos, yo creo que también es un término conocido por ustedes, ¿verdad? Recordemos que es una familia, o sea, son de la misma especie, pero son distintos, ¿por qué? Por el número de masa, pero todos son carbono, ¿de acuerdo? O sea, puede haber carbono 14, carbono 13, carbono 15. Entonces, ¿la especie qué es? Carbono, ¿de acuerdo? Como que tuviésemos en animales y hablamos de leopardo, león, tigre y decimos, ¿cuál es la especie? Felinos, ¿de acuerdo? Entonces eso pasa aquí, ¿verdad? Cuando dice especie se refiere a que es el mismo elemento. Que el número atómico o número de protones es quien determina qué tipo de elemento es. Vamos a ver. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero encontrar aquí el número de protones, de neutrones del carbono, carbono 12, pues simplemente sería, ¿verdad? Recordemos que el número de masa es 12. El número de masa es igual a la suma de protones más neutrones. Entonces, para encontrar neutrones, simplemente sería 12 menos 6. Entonces, yo sé que el número de neutrones es 6. ¿De acuerdo? Solo tendría que despejar. Y aquí le aparece, ¿verdad? Mire. A menos Z. Para encontrar neutrones. Y aquí tenemos, pues, lo que les mencionaba hace poco. Dice, aun cuando los átomos de un elemento tengan el mismo número de protones en sus núcleos, pueden tener diferentes números de neutrones. ¿Y qué pasa si cambia el número de neutrones? Pues va a cambiar el número de masa. Recordemos que el número de masa depende de los protones y de la suma de los protones y más neutrones. Entonces, dice que un núcleo, ¿verdad? De los átomos de carbono pueden contener 6, 7 u 8 neutrones. Entonces ya cambiaría, ¿verdad? El carbono y quedaría, pues, sería carbono 12. Si son 7 neutrones, sería carbono 13. 8 neutrones sería carbono 14. ¿De acuerdo? Entonces, esto me está diciendo, ¿verdad? Que todos son carbono, pertenecen a la especie del carbono, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con esto? Cambia el número de masa. Por eso decimos carbono 12, carbono 13, carbono 14. Y al tener, pues, diferente número de masa, siendo el mismo elemento, a esto le llamamos isótopos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí dice, los tres mencionados constituyen 3 isótopos del carbono. Los átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, se llaman isótopos. Dice que los isótopos son como miembros de una familia. Todos tienen el mismo número Z y el mismo apellido. Dice aquí que es el nombre del elemento. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Dice aquí que, por ejemplo, los isótopos nos referimos por el número de masa. Por eso que decimos carbono 14, carbono 13 y carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Vamos a ver. Aquí hay un error. Vamos a ver, ¿qué le voy a decir cuál es el error? Ingeniera, en el caso del hidrógeno, ¿cómo sería? Ya que no tiene neutrón. Solo un protón.
No, sí, por eso, aquí está, ¿ve? Hay hidrógeno, el hidrógeno ordinario, que es el que no tiene neutrones, ¿de acuerdo? Pero es el deuterio. El deuterio tiene un neutrón. Y el tritio, que tiene dos neutrones. Aquí están. ¿De acuerdo? Existen, ¿verdad? El, 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 el estable, ¿de acuerdo? El estable es el deuterio, el nitrógeno, perdón. Sí, hablábamos del hidrógeno, ¿verdad? Ahorita empecé a hablar de nitrógeno y pues, estos son los isótopos del hidrógeno ordinario, que es el que conocemos, ¿verdad? El 2 y el 3. ¿De acuerdo? El 2, que es el deuterio, es el hidrógeno estable. ¿De acuerdo? El inestable es el hidrógeno 3, que es el tritio. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí, por ejemplo, estos átomos del carbono que son inestables serían 15, 16. ¿De acuerdo? 15, 16, pero aquí hay uno, vamos a ver, hasta el momento se han descubierto 6 núcleos del carbono, por lo general son algunos isótopos de una especie de edad, son estables. Ok, aunque sea larga vida, vamos a ver, aquí hay un error. Aquí, miren, si ustedes, no es 1, no es carbono 1, aquí es 14. Aquí va el 14 y se comieron el Ya 4. decía yo que habían cambiado todos los protones ahí. O sea, ¿qué pasó? No, aquí es 14. Sí, este es error. Entonces, aquí solo le menciona, ¿verdad? Que estos son isótopos inestables, ¿de acuerdo? Y entre los isótopos estables, ¿verdad? Tenemos, vamos a ver, el 12 y el 13, ¿de acuerdo? 12 y 13. O sea, cuando veamos la parte de reactividad, vamos a enfocarnos en isótopos inestables. ¿Por qué? Porque la idea, ¿verdad? Con el proceso de reactividad es que nosotros podamos convertir un núcleo inestable a uno más estable. ¿De acuerdo? Y vamos a ver de que hay núcleos que existen, ¿verdad? Que existen en la naturaleza, pero la mayoría son creados en laboratorios. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces, bueno, lo del hidrógeno ya lo mencioné. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la familia de hidrógeno. El de ordinario. El ordinario. Escucha como que es el malo de la familia, ¿verdad? El deuterio, que es el isótopo estable, y el tritio. Bien, entonces esto es una miradita así rápida a la parte de notación, ¿de acuerdo? Que creo que por ahí, pues, lo que les mencionaba, tienen una idea, ¿verdad? Ingeniero, Dígame. el tritio dijo. ¿Sí? ¿El tritio se usa para crear energía o no? El tritio del H3. Ajá, pregunto. Sí sabe. Eh, sí, o sea, No es, es que hay y una ojo que película. este es un isótopo natural, ¿de acuerdo? Que hay una película. Bueno, no. Olvídalo, fuera del tema, pero gracias. Dele. Sí, pero es un isótopo, bueno, natural, ¿verdad? Pero sí, ¿qué película? ¿De qué es? De La de Spider-Man, donde Spider-Man. el Doctor Octopus le Sí, dice sí, energía del sol en la palma de mi mano, mi preciado tritio. Entonces me acordé de eso y de acuerdo. gracias. Gracias. Bueno, ya vamos a ver un poquito más sobre eso, ¿verdad? Pero sí, sí, claro. Es que sí es una fuente. No, no es de película, sí lo es, ¿verdad? Sí lo es una fuente de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, se usa también hasta para creación en armas nucleares, ustedes. Ahorita tiene, bueno, el tritio y como es un isótopo natural, se imaginan, ¿verdad? Donde existan estas fuentes de tritio, que
de ser un poco conflictiva, ¿verdad? Bien, entonces, miren, viene la parte de radiactividad. O sea, aquí es que vamos a hablar un poco sobre la estabilidad e inestabilidad. Bien, primero, dice, la mayoría de los elementos tienen al menos un isótopo estable. Ojo con esto, ¿verdad? Los átomos con núcleos estables son aquellos más familiares en el ambiente. Sin embargo, algunos núcleos son inestables y se desintegran de manera espontánea. Eso es lo importante. O sea, ¿qué pasa con ellos? Son inestables. O sea, que se van a ir desintegrando poco a poco en espacio y tiempo. ¿De acuerdo? A esto le llamamos decaimiento. ¿Y qué sucede en ese proceso? Se emiten partículas y fotones. ¿De acuerdo? Entonces, veamos aquí un ejemplo, precisamente del hidrógeno. Dice que, por ejemplo, los isótopos inestables son radioactivos o que muestran radioactividad. ¿Okay? Entonces, usted no va a estudiar un isótopo, o sea, no va a hablar de radioactividad analizando un isótopo estable. ¿De acuerdo? O sea, no tiene sentido. Sino que son los inestables los que muestran radioactividad. Por ejemplo, el tritio tiene un núcleo radioactivo. De todos los núcleos inestables, solo un pequeño número vive lo suficiente para todavía existir en la naturaleza. ¿Verdad? Eso depende del tipo de elemento. Ya vamos a ver más adelante cuál, por ejemplo, el uranio, ¿verdad? Como tiene una larga vida, bueno, sí, el término de vida media, como es bastante larga, ¿verdad? Por eso es que se puede encontrar bastante en la naturaleza, pero y el radio también, por ejemplo. Pero ese es un pequeño número, ¿verdad? Hay otros que se tienen que producir de manera artificial y es lo que mencioné, que había que por eso producirlos en laboratorios. Vamos a ver, la radiactividad nos afectada por procesos físicos químicos normales como calor, presión y reacciones químicas. Bueno, eso tiene que ver por eso es que aquí ese es un tema exclusivamente física moderna, ¿verdad? Los procesos como estos simplemente no afectan la fuente de la reactividad, que es el núcleo. Dice que la inestabilidad nuclear tampoco puede explicarse con un simple desequilibrio de fuerzas atractivas y repulsivas dentro del núcleo. ¿Sí? Dice que ¿a qué se debe esto? Las desintegraciones nucleares ocurren en una tasa fija. ¿Sí? Y tienen que ver evidentemente con el tipo de elemento, porque los elementos varían, ¿sí? Específicamente en el tiempo, y en el tiempo, le llamamos tiempo de vida media, ¿verdad? Entonces dice, fíjense en esta parte, dice acá, esto es, los núcleos en una muestra dada no decaen todos al mismo tiempo, ¿sí? Por tanto, el decaimiento reactivo sugiere que pueden estar juegos de efecto de probabilidad de la mecánica cuántica. Este es otro temita, ¿verdad? Que hay que estudiarlo más a fondo, que no alcanza, ¿verdad? Ahorita todos los objetivos de la clase porque ya es una parte más específica. Bien, descubrimiento de la reactividad. Vamos a ver, estos nombres lo van a ver seguido, entonces para que sepan, ¿verdad? Se acredita primero al científico francés Henri Becquerel y esto es una unidad, vamos a ver más adelante, es una unidad, ¿verdad? De decaimiento reactivo. Y también, ¿quién más? Pues tenemos de Marie Curie, ¿de acuerdo? Entonces los Curie también es una unidad, ¿verdad? En reactividad. Dice que aquí, mientras estudiaba la fluorescencia de un compuesto de uranio, descubrió que una placa fotográfica cerca de una muestra se oscureció, aun cuando el compuesto no se activó mediante la exposición a la luz y no fluorescía. Aparentemente, este oscurecimiento fue provocado por algún nuevo tipo de radiación emitida por el compuesto en sí. ¿De acuerdo? Y Marie Curie anunció el descubrimiento de dos elementos reactivos, el radio y el polonio, que aislaron de una beta de, bueno, también aquí vamos a ver más adelante los términos, ¿verdad? Porque no me quiero adelantar, ¿verdad? Porque hay tipos de reactividad.
¿Ok? Entonces, precisamente esto lo vamos a estudiar, ¿verdad? Ahorita, que son los tipos de reactividad serían alfa, beta y rayo gamma. ¿De acuerdo? Que también, si no me equivoco, pues han escuchado algo de esto. ¿De acuerdo? Bueno, creo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo nosotros, aquí hay aquí hay un resumen, ¿verdad? De todos. Dice aquí que las partículas con carga positiva se asocian con decaimiento alfa y las partículas con carga negativa se emiten durante decaimiento beta. Debido a su desviación mucho más pequeña, las partículas alfa deben ser considerablemente más masivas que las partículas beta. Ya vamos a ver cada una, ¿verdad? La radiación gamma sin desviación debe ser eléctricamente neutra. Estos son los detalles. Vamos a ver. También, este es otro resumen, ¿verdad? Pero importante lo que dice aquí, hay que poner atención. Primero, cuando hablamos de partículas alfa, ¿de acuerdo? Para comenzar, son partículas doblemente cargadas. Fíjense bien aquí, miren, 2 veces C. Entonces, ¿cuál es el núcleo? ¿De qué átomo estamos hablando cuando hablamos de 2 protones y 2 neutrones? 2 protones de un solo, yo ya sé que el número atómico de 2 corresponde al helio. ¿De acuerdo? Entonces, son 2 protones, 2 neutrones, número de masa 4. ¿De acuerdo? Entonces, es el helio, ¿verdad? Por eso es que el helio lo utilizamos, ¿verdad? Como partícula alfa. Aquí también lo podemos distinguir con otro símbolo, pero ya se lo voy, bueno, tal vez recuerdan cómo es el signo alfa, ¿verdad? Que es como un signo... aquí, ¿con qué era que estaba yo antes? Que se me hizo mi lapicito. Aquí. Completo. Es como algo así, como un pececito. Y pues las partículas beta son electrones, ¿de acuerdo? Electrones positivos o positrones. Y estos se descubrieron más tarde, como dice aquí, los positrones. ¿De acuerdo? Por último, los rayos gamma son cuantos de energía electromagnética. Los fotones, ¿de acuerdo? De alta energía. Entonces, por eso es que los rayos gamma no hay cambio en el núcleo, simplemente pasa de un estado de más energía a uno de menos energía. Eso es todo, ¿verdad? Pero pues lo van a ver con detenimiento a continuación porque ahí ya... A ver, se explica uno por uno. Ingeniero, Dígame. una vez estaba en TikTok y un man ahí estaba explicando que los positrones eran electrones que van para atrás, algo así. Quería ver qué tan cierto era lo que el man decía. Que van para atrás. Sí, algo así trató de explicar de que cada silla era todas las sillas y que cada electrón era todos los electrones porque existían al mismo tiempo en todo el espacio y tiempo, porque eran el mismo. Pero en esencia el tipo decía que los positrones eran electrones que iban para atrás. Pues no sé. Realmente no sé y trato de visualizarlo. Pero es que no sé qué significará que van para atrás, ¿verdad? Realmente A no ver, sabría decirle. Al final, pues, lo que, como dice acá, que se investigó más adelante, es porque solo se hablaba al inicio de un decaimiento donde, pues, se tenían, ¿verdad? Donde se tenía, pues, como dice aquí, partículas beta son electrones, pero precisamente descubrieron esto, ¿ok? Entonces, aquí es cuando hablamos de el decaimiento beta que es positivo. Ya vamos a ver qué pasa en el núcleo del elemento, ¿verdad? Para
pues saber de este tipo de electrones, ¿verdad? De positrones, ¿verdad? Pero, honestamente, pues no sé cómo se mueva. Realmente no lo sé. Pues es interesante, ¿verdad? Escuchar un poquito de eso, pero no sé. Vamos a ver. Entonces, no podría decir si es cierto o mentira lo que dice porque no estoy segura. En el caso del decaimiento alfa, lo que teníamos, aquí van a aprender, ¿de acuerdo? Cómo trabajar con cada decaimiento, ¿verdad? Según pues el núcleo, ¿de acuerdo? Con el que están estudiando, ¿de acuerdo? Y cómo, pues, identificar, ¿verdad? Que es un decaimiento alfa, es un decaimiento beta, es un decaimiento gamma, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes aquí van a trabajar con ecuaciones nucleares, que, si ustedes se fijan, esto, miren, es parecido ¿qué? A una reacción, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes parten por eso les digo que si ya llevaron química, pues ya estudiaron un poquito sobre esto, ¿verdad? Entonces, prácticamente usted lo que hace es balancear, pero ya vamos a ver aquí el ejemplo. Ok, entonces en decaimiento alfa, una partícula alfa, sucede lo siguiente. Se pierden 2 protones y 2 neutrones. ¿De acuerdo? Importante, miren, 2 protones y 2 neutrones. Entonces, si yo sumo esos elementos, significa que el número de masa va a disminuir en 4. ¿De acuerdo? Entonces, miren, bueno, aquí dice, el número de masa disminuye en 4 y el número de protones disminuye en 2. Por eso está el signo negativo. Ok, puesto que el núcleo padre, así le vamos a llamar al núcleo original, padre, y después vamos, el resultante le llamamos núcleo hijo, pierde 2 protones, el núcleo hijo es el núcleo de un elemento diferente, definido por el nuevo número de protones. Evidentemente, si hay un cambio en el número de protones, ¿de acuerdo? Pues no estaríamos tratando con el mismo elemento, sino que el núcleo estable que estaríamos buscando, el núcleo hijo, sería pues un elemento distinto. Vamos a ver. En consecuencia del proceso de cambio nuclear, en el que los núcleos de un elemento cambian en los núcleos de un elemento más ligero. ¿De acuerdo? Y cuando decimos más ligero, nos referimos también a que sea más estable. Aquí hay un ejemplo con el polonio. Miren, veamos este ejemplo. El polonio tiene número atómico 84. ¿De acuerdo? Y su número de masa es 214. Es polonio 214. Entonces, si es un decaimiento alfa, vamos a ver que pierde 2 protones, o sea que ya tenemos un elemento con número de atómico 82 y pierde 4, ¿verdad? En el número de masa serían de 214, pasamos a 210. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es identificar el elemento. Si yo busco en la tabla periódica, el número atómico que sea 82 corresponde al plomo. Entonces, el polonio decae en un átomo de plomo. ¿De acuerdo? Y aquí está la partícula alfa. ¿Cómo yo sé que esto es correcto? Pues yo tengo que corroborar al final que esto esté balanceado. Entonces yo digo 210 más 4, que son los números de masa, 214. Y ya lo tengo bien. Después digo 82 más 2, 84. Y ya tengo cheque el número de protones. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una ecuación nuclear. Entonces debe también, o sea, tenemos que tener, es como que aquí tuviésemos un signo igual, ¿verdad? O sea, tenemos que balancearla de forma que tengamos lo mismo en ambos lados de la expresión. ¿Ok? Aquí si yo no quiero colocar el núcleo de helio, yo perfectamente puedo solo dejar el símbolo. Y también es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las leyes en conservación, en conservación de los procesos nucleares? Primero,
la conservación de nucleones. Y es lo que acabamos de ver, que nosotros podamos ver que se conservan, ¿verdad? O sea, 214 nucleones los tenemos independientemente de que tengamos, que resultemos con otro núcleo distinto. ¿De acuerdo? Pero evidentemente porque tenemos la partícula alfa, que es el núcleo de helio. Entonces, conservación de nucleones. Este es el primer principio. ¿Ok? El segundo principio, el segundo es la conservación de carga. Dice que la carga total permanece constante en cualquier proceso nuclear. ¿Sí? Estas leyes de conservación permiten predecir la composición del núcleo hijo. Aquí viene un ejemplo, que este ejemplo, pues, miren, por ejemplo acá, ven, en lugar de colocar el núcleo de helio, colocaron aquí la partícula alfa, ¿verdad? Pero siempre tienen que colocar el 4 y el 2. ¿Ok? Aquí, pues ya de un solo le dicen que el plutonio experimenta un decaimiento alfa. ¿Ok? Entonces usted tiene que ver cuál es el número atómico del plutonio. Entonces se va a la tabla periódica y usted encuentra que el número del plutonio es 94. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, como es decaimiento alfa, tiene que restarle 2 y le queda 92. Y cuando usted busque en la tablita, le va a quedar que quien tiene el número atómico 92 es el uranio. ¿Sí? Y vean aquí qué pasa. Miren, tenemos el número de masa que es 239. Le restamos 4, queda 235. ¿De acuerdo? Aquí le dice las alternativas para colocar la partícula alfa. O solo alfa. Se entiende, ¿verdad? Aquí le damos un ejercicio de refuerzo. Yo les recomiendo que lean los ejemplos y hagan los ejercicios de refuerzo. Pero hagan caso. ¿Verdad? Recomiendo que hagan esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a estar solo un ratito más. Esto lo van a leer ustedes. Ok. Esta parte tienen que leerla, ¿verdad? Lo hacen ustedes y también vean lo que hay en el campus. El decaimiento beta. Vamos a ver los tipos de decaimiento y con esto vamos a continuar o sea, para este capítulo, el jueves todavía vamos a continuar con teoría, ¿de acuerdo? Para el decaimiento beta, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede con esto? La emisión de un electrón, dice aquí, es un proceso de decaimiento nuclear. En un proceso de decaimiento nuclear, perdón, puede parecer contradictorio el modelo protón-neutrón del núcleo. Ok, vamos a ver. Dice, el electrón emitido, evidentemente, en el decaimiento beta no es parte del núcleo original, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando aquí de que son electrones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no es parte del núcleo original. Vamos a ver. ¿Qué sucede? El electrón se crea durante el decaimiento, ¿ok? El primer proceso es el decaimiento beta menos. ¿Cómo vamos a entender este decaimiento? Mire, es bien fácil que distingan ustedes, porque en beta hay beta menos y beta más. Entonces, inicialmente es fácil que lo distingan con esto. Vamos a ver. Beta menos. Mire, el número de neutrones del núcleo padre disminuye por 1. Esto es lo que deben saber. De neutrones disminuye por 1. Y el número de protones del núcleo hijo aumenta por 1. Esto es lo que deben saber. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué sucede para reconocer si es un decaimiento beta menos? Vamos a ver, aquí sería, ¿cuál sería el número de neutrones? Aquí en el carbono 14. ¿Número de neutrones? ¿Cuál sería? 8. Ay, Dios. No lo voy a escribir, no puedo hacer un 8. 8 aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo es el número de protones con respecto al número de neutrones, que sería 8? ¿Qué pasa? ¿Qué notan?
Es menor. Número de protones 6, el número de neutrones 8. ¿Qué nota? Hay menos protones que neutrones. Perfecto. Entonces, esa es una forma de que ustedes sepan que es un decaimiento beta menos. ¿De acuerdo? La cantidad de neutrones supera a los protones. ¿Ok? Entonces, hagan esas anotaciones porque son, vaya, son como tips para que ustedes vayan conociendo sobre los decaimientos, para poderlos diferenciar. Entonces, el número de neutrones es mayor que el número de, perdón, número de neutrones es mayor que el número de protones. ¿Ok? Eso es lo primero. Dice acá, tiene 6 protones y 8 neutrones, mientras que el núcleo hijo tiene 7 protones y 7 neutrones. ¿De acuerdo? El núcleo hijo es este, ¿verdad? El nitrógeno. Vamos a ver, en consecuencia se conservan tanto el número de nucleones, decaimiento beta. Ok, entonces, ¿qué sucede en el decaimiento beta menos? Aumenta en 1. Después de que nosotros decimos, hay mayor número de nucleones, ok, nos vamos, decaimiento beta menos. Entonces vamos a decir, el núcleo hijo va a tener un protón más. Entonces 6 más 1, 7. ¿De acuerdo? Y por ende va a disminuir el número de neutrones también en 1. Entonces sería aquí tendríamos 7. Recordemos que aquí teníamos, ay Dios mío, el 8, que no puedo dibujarlo, que es como una mancha ahí. Aquí tenemos 8. Entonces sería, miren, de 8 pasa a 7 el número de neutrones. ¿De acuerdo? Entonces, luego de saber que es un decaimiento beta menos, lo que tenemos que conocer es que el nuevo núcleo, el núcleo hijo, va a tener un protón más. Esto es, ¿cómo se balancea? Pues esta es la partícula beta, es un electrón. ¿De acuerdo? Entonces recordemos que dice aquí que porque el electrón no es un nucleón y el número de carga es menos 1. Y en consecuencia se conservan tanto el número de nucleón como el de carga eléctrica. ¿Ok? Entonces miren, ¿cómo vemos si esto es correcto? Pues decimos 14 más 0, 14. 7 menos 1, 6. Y ya corroboramos que esto es correcto. ¿Sí? Entonces dice, en esencia parecería que un neutrón dentro de tal núcleo inestable decae en un protón y un electrón. O sea, ese sería el decaimiento beta menos, pero el básico, ¿verdad? Miren, dice que lo que dice acá exactamente. Un neutrón dentro de tal núcleo inestable decae en un protón y un electrón. ¿Ok? Entonces, ese es el básico, ¿verdad? Vamos a ver, dice acá, el isótopo estable más masivo del carbono es el carbono 13, con solo 7 neutrones. Pero el carbono 14 tiene demasiados neutrones para un núcleo. Es lo que vimos hace poco, ¿verdad? 6 protones y 8 neutrones. Vamos a ver. Dado que el decaimiento beta simultáneamente disminuye el número de neutrones y aumenta el número de protones, el producto es más estable. En este caso, el núcleo producto, que es el nitrógeno 14, es estable. Vamos a ver. Por completud y exactitud, debe notarse que otra partícula elemental llamada neutrino se emite durante el decaimiento beta. Bien, veamos el decaimiento beta más. ¿De acuerdo? Hay otro proceso, un tercer proceso que es la captura del electrón, pero eso pues se ve después. El decaimiento beta más va a suceder lo contrario de lo que acabamos de ver ahorita. Aquí vamos a notar que el número de protones es mayor que el número de neutrones. Entonces, ese es un ejemplo, miren. ¿De acuerdo? Número de protones, 8, número de neutrones, 7. Entonces, aquí lo que se involucra es, como habíamos visto al inicio, el decaimiento es un positrón. ¿De acuerdo? Ese electrón positivo, ¿verdad? El que estuvimos, que comentaron del movimiento del positrón, ¿verdad? Que es de los positrones. Ok, entonces acá se simboliza de esta forma, miren. Los núcleos que experimentan decaimiento beta más tienen demasiados protones en relación con el número de neutrones. Cuando dice demasiados protones, o sea, es un término un poquito exagerado, ¿verdad? Porque ustedes me dicen, pero solo diferencia uno. Sí, ¿verdad? Pero es mayor, ¿verdad? El número de protones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué sería? Pues bueno, aquí restaríamos
le restaríamos un protón y le sumaríamos un neutrón. ¿De acuerdo? Entonces sería 8 menos 1 me da 7. Y los neutrones, 7 más 1, 8. ¿De acuerdo? Disminuyen un protón, pero aumenten un neutrón. ¿Cómo balanceamos esto? Esto es un positrón, ¿verdad? Sería 15 más 0, 15. 7 más 1, 8. Si ustedes se fijan, tanto en decaimiento beta menos como en beta más, el número de masa no cambia. ¿De acuerdo? Miren. Es distinto a como lo vieron en el decaimiento alfa. El número de masa no va a cambiar. Y el proceso de captura de electrón, pues como su nombre lo dice, involucra evidentemente la captura de electrones orbitales, ¿verdad? El resultado neto es el mismo núcleo hijo que se habría producido mediante decaimiento de positrón, de ahí la palabra competidor. Bueno, cambia, ¿verdad? En cómo, miren, por ejemplo, ¿cómo saben qué es beta más o qué es captura de electrón? Pues bueno, cambia la forma, ¿verdad? Porque como es captura un electrón, ya la partícula aparece aquí al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien qué sucede aquí, ¿verdad? Sucede lo mismo al final, que disminuye en 1 el número de protones. Miren. Para que lo puedan ver, perdón. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice aquí que como en el decaimiento beta más un protón cambia en neutrón, pero en la captura de electrón no se emite partícula beta. Eso solo es captura un electrón. Ok, y por último el decaimiento gamma. Se los mencioné que aquí solo pasaba de un estado con más energía a uno de menos energía. Dice que en el decaimiento gamma el núcleo emite un rayo gamma, un fotón de alta energía de energía electromagnética. La emisión de un rayo gamma por un núcleo en un estado excitado es análogo a la emisión de un fotón mediante un átomo excitado. Es común que el núcleo que emite el rayo gamma en realidad sea un núcleo hijo que quedó en un estado excitado después de decaimiento alfa, decaimiento beta o captura de electrón. ¿De acuerdo? Esto de los niveles de energía, van a tener que leerlo. Esto que aparece aquí, esto kiloelectronvolts, megaelectronvolts, necesitan conocer esta parte, pero ¿por qué? Porque aparece más adelante cuando nosotros hagamos, cuando veamos energía de enlace. Entonces, más o menos para familiarizarse con los términos, ¿verdad? Ahorita no es la idea, ¿verdad? Pero tienen que ir leyendo todo esto. Ok. ¿Cómo se representa el estado? El decaimiento gamma. Es bien fácil, porque prácticamente es el mismo elemento, el mismo núcleo, ¿de acuerdo? Solo que en un estado de menos energía o menos excitado. Ok, entonces fíjense que este es níquel. Miren, se representa aquí con... O sea, esto significa que tiene... que está en un estado excitado, tiene más energía. El núcleo hijo simplemente va a ser níquel, el mismo, ¿verdad? Y esa es la representación, perdón, del rayo gamma. ¿De acuerdo? Es común indicar un núcleo en un estado excitado con un asterisco aquí, como superíndice. ¿De acuerdo? Dice acá que los números de masa y de protones no cambian. Es que es el mismo. ¿De acuerdo? El núcleo hijo es simplemente el núcleo padre con menos energía. Eso es todo. ¿Ok? Ustedes van a, como tarea, van a leer los ejemplos. ¿De acuerdo? Y el jueves que nos reunamos, me van a hablar un poquito sobre, ¿verdad? Tienen que leer esto, miren, penetración de radiación. Solo voy a finalizar con esta parte. Dice, las partículas alfa tienen doble carga, una masa relativamente grande. Si la masa es grande de estas partículas, entonces ellos se van a mover lento, ¿de acuerdo? Porque es una masa pesada, ¿de acuerdo? Entonces se mueven lentamente.
Entonces, aquí dice que, porque este tema es sobre la penetración de este tipo de partículas. Entonces, al ser pesada y al moverse lento, casi no va a haber, o sea, lo que penetra son algunos centímetros de aire o una hoja de papel. Perdón, una hoja de papel lo podría tener, ¿de acuerdo? Eso es porque son pesados. Luego, las partículas beta son menos masivas y tienen carga sencilla. Entonces, ya recorren más distancia, algunos metros en aire o algunos milímetros en aluminio antes de detenerse. Miren qué importante que es esto. Porque como son menos masivas, entonces ellas pueden recorrer un poquito más y pueden penetrar algunos milímetros. Esto, como dice las partículas alfa, una hoja de papel la detiene. Los rayos gamma no tienen carga y por tanto son más penetrantes que las partículas alfa y beta. Una proporción significativa de un haz de rayos gamma de alta energía puede penetrar en 1 centímetro o más de un material denso como el plomo. Ojo con esto, el plomo. El plomo se utiliza comúnmente como blindaje contra los rayos X y los rayos gamma dañinos. Los fotones pueden perder energía o removerse de un haz de rayos gamma mediante una combinación de dispersión Compton. Bueno, este es otro temita. Yo lo que quiero es que para el jueves ustedes investiguen, ¿verdad? ¿Dónde se aplican estos tipos de decaimiento? ¿Sí? Quiero que me hablen un poquito sobre eso. Entonces vamos a iniciar con esto la clase. ¿Dónde se aplica? Denme ejemplos de donde se aplican partículas alfa, donde partículas beta, rayo gamma. ¿De acuerdo? Entonces, lean un poquito. Bueno, de hecho, aquí hay teoría, ¿verdad? Sobre cómo esto puede afectar, ¿verdad? Como hable, ¿de acuerdo? Entonces, como dice acá, en los tejidos biológicos el daño por radiación se debe principalmente a ionizaciones en células vivas. Hay una sección sobre esto, ¿verdad? Los seres vivos continuamente estamos expuestos a radiación, ¿verdad? Pero es una radiación cósmica, pero es una radiación bajita. ¿De acuerdo? El problema de la radiación es toda la energía, pues por el tiempo de exposición y los niveles, evidentemente, ¿verdad? Entonces, ustedes me van a hablar sobre el tipo de partícula y un ejemplo. Pero esto va a ser para el jueves porque ahorita ya nos pasamos mucho de esto. Por favor, lean. Aparte de eso, necesito que ya traigan leído lo de tasa de decaimiento y vida media. De acuerdo, es más fácil que veamos temas que ustedes ya han leído. Que no vengan nulos, ¿verdad? En esto. ¿De acuerdo? Entonces, el jueves continuamos. Pero, de nuevo, por favor, lean. Si yo comienzo a preguntar algo y se me quedan calladitos, ¿verdad? Me van a... voy a tener que detener la clase porque necesito que... Como este es el último tema, ya no tengo mucho en que pedirles que se sigan esforzando. Entonces, vamos a hacer esa dinámica, ¿verdad? Les voy a pedir que por favor participen, ¿verdad? Para que podamos continuar la clase.